que me está escribiendo este señor. Entrar al audio. Para todos. ¿Me escuchan bien? Pueden responder por el chat para iniciar. Ok. Bueno, entonces, por invitación de la lonja, yo voy a hacerles una presentación corta y lo más precisa posible sobre un tema de total actualidad en esta coyuntura, referido a las reuniones de los órganos colegiados, entiéndase asambleas generales y consejos de administración, de las propiedades horizontales en todas sus modalidades, en propiedades horizontales con destinación habitacional, propiedades horizontales de uso comercial y mixto, durante la emergencia sanitaria, porque esta situación no solo ha impedido la realización normal, principalmente de las reuniones ordinarias de asambleas generales, sino que también ha dado lugar a una serie de normas especiales de carácter excepcional y temporal proferidas por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaratoria de Emergencia Social, que han incidido de manera directa en este tema de las reuniones de asambleas y de consejos de administración. Entonces, entremos en materia. Para hablar de las reuniones, tanto de asambleas como de consejos, les propongo que dividamos el tema en 3 momentos. Perdón que tengo algún problema con la presentación. Me bloqueó la presentación. Sí. No puedes entrar ya. Juliana o María Alejandra o alguien de lonja que me ayude, que no. Hola, Carlos. Hola. De pronto, en compartir pantalla, cuando ya lo tienes pues activado, dale clic en la presentación y te deja avanzar. No. Compartir pantalla. Otra La vez. estás compartiendo. Y le das clic dentro de la presentación y te deja avanzar, que a veces se queda en el chat. Ahora sí, ¿cierto? Ajá, perfecto, sí. Listo, retomo y me disculpan. Entonces, les proponía que organicemos el tema en 3 momentos. Antes de la emergencia, de dónde venimos, cómo regulan la ley y los reglamentos de propiedad horizontal el asunto de las reuniones. Luego, un segundo momento referido a lo que está ocurriendo en esta coyuntura durante la emergencia. Ahí nos vamos a ocupar de las normas especiales que ha proferido el Gobierno Nacional. Y en un tercer punto vamos a analizar el tema desde la perspectiva de lo que puede ocurrir, siempre hablando en términos hipotéticos, después del fin de la emergencia. Empecemos entonces con el primer momento. ¿De dónde venimos? ¿Qué ocurría con el tema de las reuniones antes de la emergencia? Hablemos en primer lugar de las asambleas generales, que como ustedes saben están conformadas por todos los propietarios de bienes de dominio privado que conforman una edificación sometida al régimen de propiedad horizontal. Las asambleas, por disposición de la Ley 675 de 2001 y por
desarrollos específicos que se encuentran en cada reglamento de propiedad horizontal pueden adoptar sus decisiones por dos vías. La primera vía es la vía normal, las reuniones, que pueden ser presenciales, las de toda la vida, que en este momento no nos interesan porque no se pueden hacer, y las no presenciales, que también conocemos como virtuales, que deben cumplir una serie de requisitos de forma. ¿Cuáles son esos requisitos de forma de las reuniones no presenciales? Deben realizarse a través de plataformas o aplicaciones de comunicación simultánea o sucesiva que garanticen una serie de condiciones. Primero, la validación de la identidad de los propietarios o apoderados de propietarios que participen en la reunión no presencial. Me imagino que ese fin se puede lograr a través de autenticaciones o de claves asignadas a cada propietario. El segundo requisito que deben cumplir esas plataformas o aplicaciones es el control continuo del quórum, que sea posible registrar la continuidad del quórum deliberatorio. El tercer punto es la posibilidad de participación de todos los propietarios o apoderados. El cuarto, el registro de cada intervención. El quinto, este es muy importante, el control de las votaciones. El sexto, la grabación completa de la reunión en un formato que permita su posterior consulta, y en general, las plataformas o aplicaciones de comunicación simultánea o sucesiva aptas para realizar reuniones no presenciales de asambleas generales deben garantizar el buen funcionamiento del mecanismo de comunicación elegido. Cumplidos esos requisitos, puede realizarse una reunión no presencial, pero teniendo en cuenta que las reuniones no presenciales tienen dos restricciones establecidas en la Ley 675. La primera restricción se refiere al orden del día. En las reuniones no presenciales solo se pueden adoptar decisiones incluidas en el orden del día enviado con la convocatoria. Algo similar a lo que ocurre con las reuniones extraordinarias. Tanto en las reuniones extraordinarias como en las reuniones no presenciales de Asamblea General, solo se puede deliberar y votar respecto de aquellos asuntos puntualmente señalados en la convocatoria. Lo que no esté incluido en la convocatoria no puede ser deliberado y votado, y si lo es, esa decisión sería ineficaz o nula, dependiendo pues de una serie de lecturas jurídicas que no es del caso realizar en este momento. Esas son entonces las vías normales a través de las cuales las asambleas generales de propiedades horizontales adoptan decisiones, las reuniones presenciales y no presenciales. Pero hay otra vía, no muy usada en asambleas generales, pero a la que se podría acudir, sobre todo en estas circunstancias tan complejas, y esa segunda vía se refiere a las decisiones por comunicación escrita, que están reguladas en los artículos 43 y 44 de la Ley 675. ¿En qué consiste el procedimiento de decisión por comunicación escrita? Muy sencillo. A través de un escrito, sea físico o electrónico, en virtud del principio de equivalencia funcional o no discriminación de los mensajes de datos que establece la Ley 527, se le puede consultar a la Asamblea General sobre temas concretos. Esto es muy importante. La decisión por comunicación escrita no es un medio idóneo para el debate. Solo es apto para proposiciones muy concretas, tan concretas que la única opción de participación de los propietarios que conforman la Asamblea General es el voto positivo o negativo. La única respuesta posible es sí o no. No hay términos medios, no hay discusión posible. En términos prácticos, se le envía a todos los propietarios un correo electrónico o una comunicación escrita
en la que se le plantee una pregunta concreta, por ejemplo, una modificación presupuestal, y los propietarios deben responder con voto afirmativo o negativo. Pero teniendo en cuenta que, al igual que ocurría hace un momento con las reuniones no presenciales, la decisión por comunicación escrita también está sometida a una serie de restricciones. A unas restricciones de orden legal, que son, perdón que aquí se me pierde que son las siguientes. La primera restricción de orden legal se refiere también al orden del día. En las decisiones por comunicación escrita, solo se pueden aprobar aquellos asuntos incluidos en la comunicación escrita. No pueden surgir temas adicionales. Y una segunda restricción legal, esta es muy importante y hace que este mecanismo sea complejo, es que las decisiones adoptadas por comunicación escrita se tienen que computar sobre el 100% de los coeficientes que integran la propiedad horizontal. Es decir, la mayoría simple que se requiere para adoptar una decisión por comunicación escrita no depende del número de coeficientes de copropiedad que participen votando en la decisión por comunicación escrita, sino que depende desde la totalidad de los coeficientes de copropiedad. Se requeriría entonces que voten la mitad más uno de los coeficientes totales, que es una mayoría que a veces es difícil de conseguir, sobre todo en propiedades horizontales muy grandes, muy plurales. Esas son las dos restricciones legales, la del orden del día, que ya sabemos en qué consiste, y la de el cómputo de la votación partiendo de la base del 100% de los coeficientes que integran la propiedad horizontal. Y además hay que tener en cuenta que la generalidad, no digo la totalidad porque no los conozco todos, pero sí la generalidad de los reglamentos de propiedad horizontal, por lo menos de los reglamentos de propiedades horizontales de uso comercial o mixto de la ciudad, establecen unas restricciones adicionales, diferentes a las de la ley, suman restricciones, más dificultades para este mecanismo. ¿Cuáles son las dos restricciones reglamentarias más comunes que uno encuentra en los reglamentos, sobre todo de los centros comerciales? Primera restricción reglamentaria: la decisión por comunicación escrita no puede suplantar o reemplazar, no puede hacer las veces de la reunión ordinaria. Según muchos reglamentos, las decisiones propias de una reunión ordinaria, nombrar consejo, aprobar presupuesto para la vigencia anual, nombrar revisor fiscal, etcétera, no pueden tomarse por comunicación escrita. Y una segunda restricción de orden no legal sino reglamentario, pero muy común en los reglamentos de los centros comerciales de la ciudad, consiste en que por este mecanismo de decisión por comunicación escrita no se pueden adoptar aquellas decisiones que, por disposición del artículo 46 de la Ley 675, requieren mayoría calificada del 70% de los coeficientes totales de la propiedad horizontal. Una reforma reglamentaria, por ejemplo, que requiere mayoría calificada del 70%, no se podría adoptar, según muchos reglamentos, a través de este mecanismo de decisión por comunicación escrita. Ahí tenemos entonces el análisis de los mecanismos de decisión que traen la Ley 675 y los reglamentos para las asambleas generales. Repito, el primer mecanismo, el normal, son las reuniones presenciales en la mayoría de los casos, y ahora en esta coyuntura con mucha importancia las no presenciales, y el otro mecanismo es la decisión por comunicación escrita que les acabo de explicar. ¿Qué pasa con los consejos de administración? Que en esta situación, ante la imposibilidad en algunos casos y la gran dificultad en otros de reunir asambleas, cobran una importancia superlativa. ¿Qué pasa con las reuniones de los consejos? La Ley 675 de 2001 y los reglamentos de propiedad horizontal solo se refieren a las reuniones presenciales de los consejos.
Por ejemplo, el artículo 54 de la ley 675, que habla del quórum y las mayorías de los consejos de administración en aquellas propiedades horizontales en los que hay consejo de administración, dice que el consejo de administración deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros. La presencia. La ley solo se ocupa de las reuniones presenciales de los consejos y otro tanto ocurre en los reglamentos de propiedad horizontal. Normalmente los reglamentos de propiedad horizontal no desarrollan el tema de las reuniones de los consejos de administración. Se refieren únicamente a sus reuniones presenciales, ordinarias o extraordinarias, pero no traen para los consejos las figuras de reuniones no presenciales ni de decisión por comunicación escrita. Sin embargo, es claro que a los consejos, a falta de una regulación legal o reglamentaria directamente referida a las reuniones no presenciales y a la decisión por comunicación escrita, se le pueden aplicar por analogía las normas de las asambleas generales. Los artículos 42, 43 y 44 de la ley 675 de 2001, que regulan las reuniones no presenciales y las decisiones por comunicación escrita de asambleas, se pueden traer por analogía y aplicarse mutatis mutandi a los consejos de administración. Entonces, en ese sentido, para los consejos de administración podemos hacer las mismas reflexiones, pueden adoptar sus decisiones a través de reuniones presenciales o no presenciales, con los requisitos de forma y con las restricciones legales que ya vimos, o pueden adoptar decisiones a través de comunicación escrita, siempre referida a temas concretos y con votos favorables o desfavorables que se computan sobre el total de los miembros que integren el Consejo de Administración. Ahí tenemos entonces lo que existía hasta antes de esta emergencia sobre el tema de las reuniones. Esta es la forma en que los órganos colegiados de las propiedades horizontales, asambleas y consejos podían desarrollar normalmente sus reuniones. ¿Qué pasa ahora? ¿En qué estamos? ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado el gobierno nacional en materia de reuniones de órganos colegiados de personas jurídicas en general, principalmente sociedades, y referidas también, aplicables también por extensión a las propiedades horizontales? En esta coyuntura de la emergencia encontramos una serie de decretos y circulares, decretos de ministerios, 2 del Mincomercio y 1 del Minvivienda, y circulares de las supersociedades que han tratado el tema de las reuniones de cuerpos colegiados o de órganos colectivos de decisión de personas jurídicas en general y los han hecho extensivas a las propiedades horizontales. Hagamos un análisis rápido y lo más resumido posible de esas normas especiales o esas circulares que se han proferido durante la emergencia. El primer decreto que fue expedido durante la emergencia, después de la declaratoria de la emergencia sanitaria, es el decreto 398 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio. ¿Qué establece en términos resumidos ese decreto? Establece, en primer lugar, la aplicación de las disposiciones de las reuniones presenciales a las reuniones no presenciales. Es decir, asuntos tan importantes como la convocatoria, el quórum y las mayorías se aplican de la misma forma a las decisiones presenciales, a las reuniones presenciales y a las reuniones no presenciales. Entonces, si en este nuevo contexto nos vemos en la necesidad de realizar reuniones no presenciales, a esas reuniones no presenciales de órganos colegiados como las asambleas o los consejos, les aplicamos las mismas normas de convocatoria en cuanto a contenido y plazo de la convocatoria y forma de la misma, de quórum, que en propiedad horizontal depende de que las reuniones sean de primera o de segunda convocatoria. Ustedes saben que en la primera convocatoria se requiere un quórum de la mitad más uno de los coeficientes totales,
y si no se alcanza ese quórum requerido para la primera convocatoria, pasamos a la reunión de segunda convocatoria que exige un quórum más flexible, número plural de coeficientes representados en la reunión, con eso se podría decidir. Tenemos entonces que se aplican las disposiciones de convocatoria, de quórum y también de mayorías. Si en una reunión presencial para adoptar una determinada decisión se requiere una mayoría simple, pues entonces en la reunión no presencial se requerirá la misma mayoría simple. Eso es lo primero que más que establecer, ratifica el decreto 398. A las reuniones no presenciales, tanto de asambleas como de consejos, les aplicamos las mismas disposiciones en materia de convocatoria, quórum y mayorías que las que traen la ley 675 y los reglamentos sobre reuniones presenciales. El segundo elemento, este sí novedoso, del decreto 398 del 13 de marzo, es la posibilidad, en ese momento, ya no, de realizar reuniones mixtas. El 13 de marzo todavía no habían entrado en vigencia ninguna de las medidas de cuarentena o aislamiento. Existían ciertas restricciones, sobre todo para realizar eventos masivos. Inicialmente, ustedes lo recordarán, la restricción fue de 500 para 500 personas y luego se bajó a 50. Pero entonces en ese momento era posible realizar reuniones mixtas que mezclaran elementos de la presencial y de la no presencial. Por ejemplo, que estuvieran en un salón la administración y los miembros del consejo y algunos propietarios, y desde sus casas o sus oficinas, a través de plataformas de comunicación sucesiva o simultánea, los demás propietarios o los demás consejeros, en el caso de consejos, participando en la reunión. Esta fue una innovación importante en ese momento, pero perdió aplicación práctica desde el momento en que se han venido ampliando las medidas de cuarentena y aislamiento. En la medida en que se han ido ampliando esas restricciones, nos vemos obligados a realizar reuniones no presenciales. Otro elemento importante en ese momento del decreto 398 es la figura del alcance a la convocatoria. ¿Qué establecía o qué establece mejor esa figura? Que si ya estaba convocada una reunión presencial, si ya estaba convocada la reunión ordinaria presencial de la Asamblea General, podía enviarse una nueva comunicación que el decreto denomina alcance a la convocatoria, informando que esa reunión ordinaria ya no se iba a realizar de forma presencial, sino que se iba a desarrollar a través de mecanismos no presenciales. El alcance a la convocatoria era un nuevo documento enviado a los copropietarios en el cual se les informaba la modificación del tipo de reunión, más que del tipo, porque seguía siendo ordinaria, de la forma de la reunión. Ya no iba a ser presencial en vista de las limitaciones de eventos masivos, sino que iba a ser no presencial. El decreto establece que ese alcance a la convocatoria tenía que ser enviado por lo menos un día antes de la fecha inicialmente convocada. Esa figura fue posible en su momento, se consideró en algunas propiedades horizontales de tamaño importante, pero luego vamos a ver que más adelante salió un decreto que amplió el plazo para realizar reuniones ordinarias. La mayoría de las propiedades se han acogido a ese nuevo plazo y han suspendido por el momento tanto la convocatoria como la reunión ordinaria. Y en último lugar, el decreto 398 trae una norma que para nosotros en las propiedades horizontales es fundamental, y es la aplicación extensiva de las disposiciones del decreto a todas las personas jurídicas. En principio, el decreto se refiere a sociedades, pero luego, por allá en un parágrafo, establece que todas estas disposiciones, la aplicación de normas de reuniones presenciales a no presenciales, la posibilidad de reuniones mixtas, la posibilidad de alcance a la convocatoria, etcétera, también se aplican a las demás personas jurídicas, y eso incluye a las propiedades horizontales. Esa fue entonces la primera norma especial que profirió el Gobierno Nacional durante la emergencia. Luego, unos días después, el 17 de marzo, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular, la número 100-00002, en la que simplemente explicó
y desarrolló un poco, clarificó las medidas adoptadas en el decreto 398. ¿Qué nos dice principalmente la circular a la que me acabo de referir de las supersociedades? Para el tema que nos interesa a nosotros, dice dos cosas. Lo primero, que contrario a lo que uno puede entender cuando lee las normas sobre reuniones no presenciales, tanto en la ley 222 del 95 referidas a sociedades, como en la ley 675 referida a propiedades horizontales, contrario a lo que uno puede entender, leyendo literalmente las normas, las reuniones no presenciales no requieren la participación de todos los propietarios o consejeros. Cuando uno lee la ley 222, cuando lee la ley 675 y cuando lee los reglamentos de propiedad horizontal, se lleva una primera impresión de que las reuniones no presenciales solo son válidas cuando en ellas se vinculan y participan todos los propietarios o todos los consejeros, de tal manera que si falta uno solo, podría uno pensar inicialmente que la reunión está viciada y que las decisiones que se adoptan en ella también. Pero, como eso carece de sentido, porque participar o no participar en una reunión no es una obligación, sino un derecho de los propietarios o de los consejeros o de los socios en el caso de una sociedad comercial, las supersociedades aclara, y esa puntualización en este momento es fundamental, que las reuniones no presenciales no requieren la participación de todos los propietarios o consejeros. Hay que convocarlos a todos. Una convocatoria para reunión no presencial debe ser dirigida a las direcciones físicas o electrónicas de todos los propietarios o todos los consejeros, dependiendo de que sea reunión de asamblea o consejo. Pero una vez cumplido ese requisito de la universalidad de la convocatoria, cada propietario o cada consejero decidirá autónomamente si se vincula o no se vincula. Y el hecho de que no participe no implica la nulidad de la reunión, siempre y cuando en la reunión no presencial haya el quórum requerido para deliberar y decidir, la reunión será válida y las decisiones adoptadas en la misma también. Esa es la primera idea importante que puntualiza esta circular de las supersociedades. La segunda, también muy importante y muy aplicada en las propiedades horizontales que tenían programada su reunión ordinaria de Asamblea General y que no la pudieron realizar por las prohibiciones, primero de eventos masivos y luego de circulación a partir de la cuarentena y del aislamiento. Lo segundo, decía que resalta la circular, es que la comunicación mediante la cual la administración le informó a los propietarios la cancelación de la reunión ordinaria inicialmente convocada como presencial, esa notificación, esa cancelación hace las veces de constancia del evento de fuerza mayor. Es decir, no era necesario que en las comunicaciones mediante las cuales las administraciones le notificaron a los propietarios la cancelación de la reunión ordinaria presencial de la Asamblea General, se hiciera un desarrollo muy jurídico sobre las razones que motivaban esa cancelación. No había que citar las normas del caso fortuito, el artículo 64, el 1604, no. El simple hecho de haber informado la cancelación de la reunión ordinaria presencial de la Asamblea General en razón de la cuarentena, en razón del aislamiento o antes en razón de la prohibición de eventos masivos, tiene el mismo valor jurídico que una notificación del evento de caso fortuito o fuerza mayor. Hasta ahí en lo que nos interesa el análisis sobre la primera circular de las supersociedades. Unos días después, el 19 de marzo, el Ministerio de Comercio emitió un nuevo decreto, el 343, todavía más importante que el anterior. ¿Por qué? Porque seguramente el ministerio fue consciente de que no bastaba con recordarle a las propiedades horizontales la posibilidad de realizar reuniones no presenciales, porque realizar reuniones no presenciales en sociedades o en propiedades horizontales de cientos de socios o de cientos de propietarios no es tarea fácil, y menos hacerlo contrarreloj en un momento en el que todo el mundo tiene una serie de dificultades y de ocupaciones
propias de este estado de excepcionalidad. Entonces, seguramente a partir de esa conciencia, el Ministerio, en el decreto 343 del 19 de marzo, tomó una medida todavía más fuerte. ¿Cuál? Ampliar el plazo para las reuniones presenciales de la Asamblea General. Como ustedes saben, por disposición legal, las asambleas generales de propiedades horizontales deben hacer su reunión ordinaria durante los 3 primeros meses de cada año. En la mayoría de los casos se hace en marzo. Pues bien, en este decreto, el ministerio amplió ese plazo hasta el mes siguiente al fin de la emergencia sanitaria. Las propiedades horizontales que a la fecha no han realizado sus reuniones ordinarias para la vigencia 2020, no tienen que convocarlas todavía, pueden esperar hasta la finalización del estado de emergencia sanitaria y una vez esté clara la fecha final de ese estado de emergencia, empezará a contar un mes dentro del cual deberá convocarse y realizarse la reunión ordinaria de la Asamblea General de la propiedad horizontal. ¿Qué pasa si eso no ocurre? ¿Qué pasa si en una propiedad horizontal determinada no se convoca ni se realiza la reunión ordinaria de la Asamblea General dentro del mes siguiente a la fecha final del estado de emergencia? Pues bien, el mismo decreto 343 nos dice qué hacemos en ese caso. ¿Y qué hacemos? Una reunión por derecho propio. Como ustedes saben, tanto en la ley 675 como en los reglamentos de propiedad horizontal, se establece que si la Asamblea General no es convocada a su reunión ordinaria dentro del plazo legal, que en situaciones normales son los 3 primeros meses y en esta situación excepcional es el mes siguiente al fin de la emergencia, pues entonces la Asamblea General, sin necesidad de convocatoria, se puede reunir. Esa reunión se llama reunión por derecho propio. En las condiciones normales previas a la emergencia, la reunión por derecho propio se tendría que haber realizado el primer día hábil de abril. Pero, en virtud del decreto 343, la reunión por derecho propio, en estas circunstancias, si una Asamblea General determinada no es convocada a la reunión ordinaria a ser realizada dentro del mes siguiente a la fecha final de la emergencia, entonces hará su reunión por derecho propio el día hábil siguiente al mes posterior al fin de la emergencia. Miren entonces que ambos plazos se extienden durante la duración de la emergencia y un mes más. Dentro de ese mes debe realizarse la reunión ordinaria presencial y si no es convocada, entonces la asamblea se reúne por derecho propio el día hábil siguiente a ese mes. Y un tercer elemento importante del decreto 343, que ya encontrábamos en el primer decreto del 13 de marzo, es la aplicación extensiva de estas dos medidas, tanto la ampliación del plazo para reuniones ordinarias como la ampliación del plazo para reuniones por derecho propio a todas las personas jurídicas, incluyendo las propiedades horizontales. Partiendo de ese decreto 343 del 19 de marzo de 2020, las supersociedades emitió el 24 de marzo una nueva circular, la 100.00004. En esa nueva circular hace lo mismo que hizo en la anterior, que es explicar las medidas que trae el decreto, desarrollarlas, darle una serie de instrucciones a sus supervigilados, que son las sociedades comerciales, pero que también nos sirven a nosotros en virtud de que los decretos tienen aplicación extensiva a todas las personas jurídicas. En términos resumidos y puntuales, ¿qué nos dice esta circular del 24 de marzo? La circular del 24 de marzo aclara que las personas jurídicas, incluyendo las propiedades horizontales, tienen 3 posibilidades para realizar sus reuniones ordinarias. Primera posibilidad, convocatoria pendiente, donde dice sociedades, voy a leer propiedades horizontales en virtud de la extensión normativa de los decretos. Las propiedades horizontales que no hayan convocado a la reunión ordinaria del máximo órgano social podrán optar por acogerse al nuevo plazo. Es decir, si una
propiedad horizontal todavía no ha convocado a la Asamblea General a su reunión ordinaria porque las medidas adoptadas impidieron la definición de una fecha viable, pues entonces pueden optar por acogerse al nuevo plazo, esperar hasta que tengamos clara la fecha final de la emergencia y en ese momento, con la antelación establecida en la ley, enviar la convocatoria para una fecha dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, convocatoria realizada, pero devenida imposible. Hago nuevamente el cambio entre sociedades y propiedades horizontales en virtud de la extensión normativa de los decretos. Las propiedades horizontales que en los términos de la circular anterior de las supersociedades no hayan podido o no puedan reunirse por haberse presentado una imposibilidad para hacerlo, y esa imposibilidad fue primero la prohibición de eventos masivos y luego las medidas de convocatoria de cuarentena o aislamiento, deberán realizar la nueva convocatoria acogiéndose a lo previsto en el decreto 434, es decir, al plazo para realizar reuniones ordinarias, que es el mes siguiente a la fecha final de la emergencia sanitaria. Y la tercera posibilidad que nos explica las supersociedades es la convocatoria realizada, pero en la que se pretende hacer uso del plazo señalado en el decreto 434 de 2020. Es decir, se hizo una convocatoria para una fecha, supongamos, mañana, de forma no presencial. Mucha gente lo hizo ante el primer decreto que solo hablaba de las reuniones no presenciales. Pues en este caso, aún con una convocatoria vigente, las propiedades horizontales que hayan realizado una convocatoria para la reunión ordinaria podrán en todo caso decidir aplazar la fecha de la reunión ordinaria y realizarla acogiéndose a lo previsto en el artículo 5 del decreto 434, es decir, al plazo adicional que es el mes siguiente a la fecha final de la emergencia. En ese sentido, sigue diciendo las supersociedades, lo que tendrían que hacer las propiedades horizontales que enviaron una convocatoria y la quieren revocar para reprogramar la reunión ordinaria y hacerla presencial dentro del plazo adicional del mes siguiente a la emergencia, deberán enviar una comunicación a los socios, dice la circular, en nuestro caso a los propietarios, informando que la reunión se va a aplazar y que se han acogido al nuevo plazo, haciéndolo por el mismo medio que utilizaron para la convocatoria. Esas son las tres posibilidades que, partiendo del decreto 343, nos explicó las supersociedades en la circular 100.00004 del 24 de marzo de 2020. Esas son las cuatro medidas especiales o disposiciones especiales que hasta el momento están promulgadas y que tocan temas referidos a las reuniones de las asambleas y de los consejos de administración de las propiedades horizontales. Pero hay una quinta disposición especial que ya fue anunciada desde la semana pasada, desde el miércoles de la semana pasada, si no recuerdo mal, pero que aún, por lo menos hasta el mediodía que pude revisarlo, no ha sido firmada y promulgada. Es un decreto del Ministerio de Vivienda que seguramente ustedes ya conocen o habrán escuchado algo al respecto. Un decreto en el que el Ministerio de Vivienda establece medidas especiales, medidas de emergencia en dos temas socialmente fundamentales, que son el arrendamiento y la propiedad horizontal. Ustedes seguramente ya han oído hablar de las disposiciones del decreto sobre arrendamiento. Se suspenden las entregas, los reajustes, las terminaciones, los lanzamientos. Se prohíbe el cobro de intereses de mora y de penalidades. Se limitan los efectos de la mora en el pago de los cánones de marzo, abril y mayo, que no puede ser alegada como causal de terminación, sino únicamente como argumento para el pago de lo debido. Pero dejando al lado esas normas sobre arrendamiento que son muy importantes, pero que salen de nuestro tema, me concentro en las disposiciones del decreto sobre propiedad horizontal. Pero vuelvo y repito, hago una salvedad. Extrañamente,
llevamos una semana esperando la promulgación de este decreto y hasta la fecha todavía no tenemos más que un borrador. Por eso en el número del decreto y en el día de su promulgación pongo X. Y lo que diga de aquí en adelante sobre este decreto hay que entenderlo en términos condicionados, porque no sabemos primero si el decreto va a ser efectivamente promulgado. Yo pensaría que sí, lo anunciaron pues en todos los medios y está en todas las redes sociales, tanto de presidencia como del ministerio, pero sería bueno por lo menos ser cuidadoso por si de pronto en la versión final se amplían las medidas o hay algún matiz que en la versión original no se contempló. Hecha esa salvedad, me ocupo de las medidas que trae este, hasta ahora, proyecto de decreto en materia de propiedad horizontal. Primera medida, fondo de imprevistos. Ustedes saben que por disposición legal, las propiedades horizontales conforman con el 1% del presupuesto anual un fondo legal que tiene una destinación limitada para realizar gastos que resultan necesarios ante situaciones imprevistas y extraordinarias. Por disposición legal, ese fondo de imprevistos solo puede ser utilizado por las administraciones previa autorización de las asambleas generales. El fondo de imprevistos solo puede ser tocado con autorización previa de las asambleas generales, pero en este momento confluyen dos circunstancias. Primero, las propiedades horizontales necesitan fondos porque van a ver afectado su recaudo no solo de cuotas, sino también de explotación de zonas comunes en las propiedades horizontales de uso comercial o mixto. Confluye entonces la necesidad de recursos para afrontar las situaciones imprevistas con la dificultad de reunir en este momento una asamblea general de decenas o centenares de propietarios. Entonces, teniendo en cuenta esa confluencia de situaciones, la necesidad imperiosa que tienen muchas propiedades horizontales de hacer uso del fondo de imprevistos, con la imposibilidad de hacerlo ante el requisito legal de la autorización previa de las asambleas, para superar ese escollo, el decreto establece que los consejos de administración y los administradores, bajo ciertas condiciones y circunstancias que vamos a analizar a continuación, pueden hacer uso del fondo de imprevistos. Analicemos con este cuadro el artículo correspondiente del decreto. Lo primero que hay que señalar es que esta autorización especial de uso del fondo de imprevistos está sometida a una condición. Solo se pueden utilizar los recursos del fondo de imprevistos cuando el recaudo por cuotas de administración se vea afectado. Ustedes pensarán, hombre, pero eso es obvio. No, no es tan obvio. Porque es que apenas se están facturando las cuotas de abril. Y en la mayoría de las propiedades horizontales, el plazo de exigibilidad y pago de las cuotas es mes anticipado durante los 15 primeros días. Vamos a tener certeza sobre la afectación del recaudo el día 16. Si el en términos generales, eso puede variar dependiendo de los reglamentos. Si el día 16 el recaudo por cuotas se ve afectado, se pueden utilizar los recursos que conforman el fondo de imprevistos. Primero, ¿en qué pueden utilizarse esos recursos? Como una jerarquía. Primero le da prioridad relacionados con trabajadores, tanto directos como indirectos, horizontal. Los recursos del fondo de imprevistos se deben invertir ante la afectación del recaudo de cuotas ante la falta de ingresos vía cuotas en el pago de salarios y en el pago de proveedores de mano de obra, principalmente seguridad y vigilancia, aseo y sostenimiento, y ese tipo de servicios comunes que requieren las propiedades horizontales y que demandan mucha mano de obra. El primer foco de inversión de los recursos del fondo de imprevistos tiene que ser ese,
la protección del empleo, tanto de los empleos directos que dependen de las propiedades horizontales como de los empleos indirectos de los que las propiedades horizontales se benefician a través de contratos de prestación de servicio, de vigilancia o de aseo o de mantenimiento o de alguno de estos servicios que demandan mucha mano de obra. Esa es la prioridad. Luego vienen los gastos habituales. Sí, después de cubrir ese primer renglón de los trabajadores, siguen habiendo recursos en el fondo de imprevistos, se pueden invertir para solventar los gastos habituales de la propiedad horizontal, servicios públicos, por ejemplo. Y en un parágrafo, el decreto se refiere también a la contratación de servicios especiales de sanidad para evitar la propagación del virus. Una desinfección especial, por ejemplo, podría pagarse con recursos del fondo de imprevistos después de haber solventado los primeros renglones, el de la mano de obra directa e indirecta y el de los gastos habituales. Ese es el primer punto. ¿En qué se invierte? En esos requerimientos y en ese orden que les acabo de señalar. Viene un segundo punto muy importante. ¿Quién puede adoptar la decisión de hacer uso de los recursos del fondo de imprevistos? Les decía ahora que, por disposición legal, el fondo de imprevistos requiere autorización de asamblea. Los gastos con cargo al fondo de imprevistos, para ser más precisos, requieren normalmente la decisión de asamblea, pero ante la dificultad de obtener esa decisión en estas circunstancias, entonces la novedad del decreto es darle facultades temporales a los consejos de administración y a los administradores para hacer uso de los fondos de imprevistos. En las propiedades horizontales que tienen consejo de administración, todas las de uso comercial o mixto y algunas con destinación habitacional, donde hay consejo de administración, la decisión de hacer uso del fondo de imprevistos ante la afectación del recaudo tiene que provenir del consejo. El consejo, en una reunión no presencial y a través de la mayoría simple con la que adopta normalmente sus decisiones, debe autorizar al administrador para hacer uso de los recursos del fondo de imprevistos en alguno de los requerimientos que ya les señalé. Con esa autorización del Consejo de Administración, el administrador puede hacer uso hasta el 100% del fondo de imprevistos. Podría ocurrir también que el Consejo limitara ese porcentaje, autorizar al administrador para realizar una erogación de un valor X, pero no le diera facultades para disponer totalmente del fondo de imprevistos. Pero el decreto permite que, previa autorización del Consejo, el administrador haga uso hasta del 100% de los recursos que conforman en un momento determinado el fondo de imprevistos. Eso en las propiedades horizontales que cuentan con consejo de administración. ¿Qué pasa en las que no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las propiedades horizontales de uso habitacional pequeñas que por ley no están obligadas a tener consejo de administración? En esos casos, el administrador puede disponer autónomamente, sin autorización de nadie, hasta el 50% de los recursos que conforman el fondo de imprevistos. Hasta el 50%. Si necesita superar ese 50%, el administrador, a falta de un consejo de administración, en ese caso inexistente, no tiene más opción que convocar a la Asamblea General a una reunión extraordinaria para que esa Asamblea General en esa reunión extraordinaria lo autorice para hacer inversiones con los recursos del fondo de imprevistos que superen el 50% de su valor. En ambos casos, tanto en las propiedades horizontales con consejo de administración como en las propiedades horizontales sin consejo de administración, el administrador, además de limitarse a los términos de la autorización del decreto, según los porcentajes que les acabo de explicar y las destinaciones que les acabo de señalar, tiene una obligación adicional que es presentar informes sobre el uso de los recursos. 2 informes. Uno a la Asamblea General cuando se reúna después de la emergencia. Y otro al revisor fiscal sobre los gastos solventados con los recursos del fondo de imprevistos.
Esta es la disposición del decreto de vivienda pendiente de publicación sobre el Fondo de Imprevistos. Segunda disposición, el decreto del Minvivienda se refiere también a las reuniones ordinarias de Asamblea General. ¿Qué nos dice al respecto? Nos dice algo que ya sabemos, pero en términos mucho más esquemáticos. Nos dice que en este momento las reuniones ordinarias de Asamblea General de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal pueden efectuarse de dos formas. La primera, en forma virtual, durante el término de la declaratoria de la emergencia social, siguiendo los requerimientos técnicos que estudiamos hace un rato, siguiendo todas las reglas sobre reuniones no presenciales que ya conocemos. Se le aplican las mismas normas de convocatoria, de quórum, de mayorías, requieren una plataforma o aplicación de comunicación sucesiva o simultánea que permita hacer seguimiento del quórum, que permita validar identidades, que permita contabilizar votos y todos los requerimientos que estudiamos hace un momento. Y en segundo lugar, nos señala algo que también ya sabemos en virtud de los decretos del Mincomercio, y es que las reuniones ordinarias de Asamblea General también se pueden hacer de manera presencial y con un plazo extendido, que ya sabemos cuál es. Se pueden realizar las reuniones ordinarias de Asamblea General de forma presencial dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Y también sabemos que si eso no ocurre, las asambleas generales se pueden reunir por derecho propio el primer día hábil siguiente al mes posterior a la fecha de finalización de la emergencia sanitaria. Segundo elemento que encontramos en el decreto del Minvivienda pendiente de publicación. Tercer elemento, ya lo anticipé hace un segundo, la reunión por derecho propio de Asamblea General. ¿Qué pasa? Miren el primer párrafo que les estoy mostrando. Si no se convoca a la Asamblea General, a la reunión ordinaria, dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia, pues en ese caso, lo hemos dicho varias veces, la Asamblea General puede sesionar en reunión por derecho propio que será realizada el primer día hábil siguiente al mes posterior a la fecha final de la emergencia sanitaria. Y el cuarto y último elemento relativo a las propiedades horizontales que encontramos en el decreto del Minvivienda pendiente de publicación se refiere a la sanción por inasistencia presencial a reunión ordinaria de la Asamblea General. ¿Qué nos dice el decreto al respecto? Miren el segundo párrafo que les estoy mostrando. Los administradores de las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal se abstendrán de imponer las sanciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal y en la ley general por la no asistencia presencial de copropietarios y o sus delegados a las reuniones de asamblea ordinaria presenciales en los casos en que ellas se hayan celebrado con posterioridad al 1 de marzo de 2020 y hasta que finalice la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. ¿Qué nos está diciendo? Que si algún propietario no asistió en el pasado o no asiste en fechas futuras a reuniones presenciales convocadas y realizadas entre el 1 de marzo de 2020 y la fecha final de la emergencia sanitaria, pues entonces a ese propietario no se le pueden imponer sanciones por razón de esa inasistencia. Dos comentarios sobre esa disposición del decreto, dos críticas. La primera, el párrafo empieza diciendo que los administradores de las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal se abstendrán de imponer sanciones. Los administradores no pueden imponer sanciones en ninguna propiedad horizontal. Esa es una competencia exclusiva de las asambleas o de los consejos cuando los reglamentos les asignen la función sancionatoria, pero un administrador nunca puede imponer sanción. La sanción impuesta por el administrador es una sanción ilegal. Quien puede imponer sanciones es la Asamblea General o el Consejo, donde existe y donde el reglamento le otorga la facultad sancionatoria. Ahí pues entonces hay una imprecisión técnica. La segunda crítica tiene un poco más de fondo.
desde mi punto de vista, así los reglamentos lo establezcan, no se puede sancionar por la inasistencia a reuniones presenciales de asambleas generales. ¿Por qué? Porque es que la participación en una asamblea general no es una obligación, es un derecho. Así como en las sociedades, los socios tienen lo que se conoce como derechos políticos, que es deliberar y votar en las asambleas o en las juntas, en las propiedades horizontales podríamos aplicar la misma figura. Los propietarios tienen unos derechos políticos, entre ellos está el de asistir a las reuniones de asamblea general y votar en ellas, y si no ejercen esos derechos políticos, ¿por qué van a ser sancionados? Esa pues es una pregunta que dejo abierta. Yo soy consciente de que muchos reglamentos establecen la obligación de asistencia y sancionan las inasistencias, y también soy consciente de que en muchas propiedades horizontales, principalmente de vivienda, se sanciona a los propietarios que no asisten a la reunión ordinaria, pero les dejo la inquietud. ¿Será que esas sanciones sí son válidas? ¿Será que si algún día no vamos a una asamblea y nos sancionan, la podemos impugnar a través de la acción de impugnación de sanciones que tiene unos términos de caducidad cortos? Dejo la inquietud, pero lo importante es tener en cuenta que por disposición de este decreto, lo cierto es que no se pueden imponer sanciones por esa inasistencia. Ahí tenemos entonces las 5 disposiciones especiales que se han emitido durante la emergencia y que inciden de una u otra forma en las reuniones de las asambleas, y extensible también a las reuniones de consejo, en tanto que los dos son órganos colegiados de decisión de las propiedades horizontales. Hagamos un resumen rápido de lo que acabamos de estudiar sobre las medidas especiales durante la emergencia. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Teniendo en cuenta las normas anteriores a la emergencia y las disposiciones especiales que acabamos de estudiar, que han sido proferidas en el lapso que llevamos de la emergencia. ¿Cuál es la situación actual? En este momento, todas las propiedades horizontales se encuentran en alguna de estas dos situaciones. Hay unas propiedades horizontales que alcanzaron a hacer su reunión ordinaria, aquí las llamo PH con reunión ordinaria, y hay un segundo grupo de propiedades horizontales, me imagino yo que son las más numerosas, que no alcanzaron a hacer su reunión ordinaria, bien fuera porque ni siquiera la alcanzaron a convocar, o bien sea porque la convocaron, pero para la fecha convocada ya existían restricciones de eventos masivos en un primer momento y de circulación en un segundo momento. Analicemos esas dos posibles situaciones. La primera, propiedades horizontales que sí alcanzaron a hacer su reunión ordinaria. Supongamos que la habían convocado para el 5 de marzo y en efecto la pudieron hacer, e incluso aprobaron un presupuesto con incrementos del 3, del 4, del 5%, sin tener en cuenta, sin poder haber tenido en cuenta, porque estamos hablando de una situación imprevista, lo que después se nos vino. ¿Qué pasa con esas propiedades horizontales que alcanzaron a hacer su reunión ordinaria y que incluso adoptaron presupuesto? Pues que se han tenido que ir ajustando a las condiciones propias de excepcionalidad. Por ejemplo, adoptando la operación, en el caso de los centros comerciales, a las prohibiciones de movilidad y de actividades comerciales no esenciales. O, por ejemplo, tomando medidas presupuestarias, porque se han perdido muchos ingresos vía explotación de zonas comunes en las propiedades horizontales de uso comercial o mixto, y es evidente que los ingresos por cuotas también se van a ver afectados porque la gente, los propietarios no van a tener la misma capacidad de pago. Entonces, todo tipo de medidas se han tenido que adoptar en las propiedades horizontales, incluso en aquellas que alcanzaron a hacer su reunión ordinaria. ¿Qué pasa entonces con esas propiedades horizontales que hicieron su reunión ordinaria? En principio son los consejos de administración los que, por la facilidad de reunirse, no es lo mismo reunir a 200 personas que reunir a 7 o a 5 o a 9 miembros, que es el número normal de un consejo de administración, y esos consejos de administración, aplicando las reglas que ya analizamos,
pueden realizar reuniones no presenciales por mecanismos de comunicación simultánea sucesiva que ya estudiamos, o pueden incluso adoptar decisiones por comunicación escrita con los límites que este mecanismo tiene y que analizamos previamente. Solo aplica para consultas concretas y solo admite votos por el sí o por el no. Y al tomar decisiones por cualquiera de esas dos vías, reunión no presencial o decisión por comunicación escrita, los consejos de administración deben tener un especial cuidado en los alcances y los límites de sus funciones reglamentarias. Por eso, debajo de la palabra consejo, ahí en la parte superior de la imagen que ustedes están observando, pongo funciones en un circulito rojo. Es clave que al adoptar decisiones tan importantes referidas al acondicionamiento de las propiedades horizontales a las actuales condiciones, limitando la operación de las propiedades horizontales, contratando servicios especiales de desinfección o haciendo ajustes presupuestales cuando proceden, es muy importante que los consejos tengan muy claras cuáles son sus funciones reglamentarias. Y resalto la palabra reglamentarias porque las funciones de los consejos están determinadas en los reglamentos. La ley 675 solo trae una función general de los consejos de administración. Dice que, artículo 55 de la ley 675, dice que al consejo de administración le corresponderá tomar todas las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal. Es cada reglamento de propiedad horizontal el que señala los alcances y los límites de las funciones de cada consejo. Pues bien, cada consejo, cuando adopte decisiones, bien sea en reunión no presencial, bien sea por comunicación escrita, debe tener muy claro cuáles son sus funciones y qué puede hacer y qué no en esta coyuntura. Y ahora les explico por qué eso es tan importante. Esa sería la reflexión final. Entonces, retomando, en las propiedades horizontales que alcanzaron a hacer su reunión ordinaria, el órgano que en primer lugar, que en primera línea está llamado a adoptar las decisiones urgentes es el Consejo de Administración, pero no se debe descartar la posibilidad de que en esas propiedades horizontales que ya hicieron su reunión ordinaria de 2020, se convoque a una nueva reunión de la Asamblea General para tomar alguna decisión relevante. Por ejemplo, cuando sea posible hacer un poco de previsiones para lo que falta del año, para adoptar un presupuesto definitivo para lo que falta de 2020. Esas reuniones de asamblea podrán ser no presenciales y tendrá pues obviamente el carácter de reunión extraordinaria porque estoy hablando de propiedades horizontales que ya hicieron su reunión ordinaria. O podrán también adoptar decisiones las asambleas mediante el mecanismo de decisión por comunicación escrita, teniendo en cuenta todas las limitaciones y restricciones legales y reglamentarias que analizamos en el primer pantallazo. Ahí tenemos entonces resumida la situación de las propiedades horizontales que alcanzaron a hacer su reunión ordinaria. El Consejo sigue operando y está llamado a tomar las decisiones urgentes, las más importantes en este momento, teniendo en cuenta los alcances y los límites de sus funciones reglamentarias. Aunque también está la Asamblea General como órgano máximo de dirección de la persona jurídica que puede realizar reuniones no presenciales o que puede adoptar decisiones por comunicación escrita. Paso a la segunda situación posible. Creo yo que es la más común. Propiedades horizontales que no alcanzaron a hacer su reunión ordinaria. Bien sea porque ni siquiera la alcanzaron a convocar antes de que iniciara la emergencia, o bien sea porque la convocaron para una fecha determinada, pongamos el 24 de marzo, y resulta que para esa fecha ya no se podía hacer la reunión presencial en vista de las prohibiciones, primero de eventos masivos y luego de circulación que se han derivado de la cuarentena y del aislamiento preventivo obligatorio. Pues bien, ¿qué pasa en esas propiedades horizontales que no alcanzaron a hacer reunión ordinaria? Ahí está en primer lugar el Consejo de Administración, que tendrá que adoptar las decisiones más urgentes,
unas de orden presupuestal, otras referidas a la operación de la propiedad horizontal, otras referidas a los ahorros, a la disminución de los gastos, a la suspensión de inversiones, y todas esas podrá adoptarlas en reuniones no presenciales o en decisión por comunicación escrita, teniendo en cuenta las restricciones legales y reglamentarias que analizamos al inicio de la charla. Y vuelvo y resalto aquí que, perdón, los consejos de administración en todas las propiedades horizontales y particularmente en estas que no alcanzaron a realizar su reunión ordinaria de Asamblea General deben tener un conocimiento completo y claro de sus funciones reglamentarias para que todas las decisiones que adopten se circunscriban a su marco de actuación. Y para terminar, en estas propiedades horizontales que no alcanzaron a hacer reunión ordinaria, hay que hacerla. Toda Asamblea General debe realizar todos los años su reunión ordinaria. ¿Cómo puede hacerse la reunión ordinaria? Ya lo tenemos claro al estudiar las disposiciones especiales que se han proferido durante el estado de emergencia. La reunión ordinaria podría ser no presencial, técnicamente posible, incluso viable y fácil en propiedades horizontales de pocos bienes de dominio privado, pero mucho más complejo en propiedades horizontales grandes con centenares de propietarios. Y en ese caso, cuando la reunión no presencial sea muy difícil, pues entonces las propiedades horizontales pueden optar por la salida más expedita, que precisamente para eso se profirió, que es la reunión presencial con plazo extendido. Las propiedades horizontales, aún sin haber realizado reunión ordinaria de Asamblea General, pueden seguir operando con las decisiones que adopte el Consejo en cumplimiento de sus funciones y se hará la reunión ordinaria presencial dentro del mes siguiente a la fecha final de la emergencia sanitaria. No paso este cuadro sin volver a resaltar el tema de las funciones. Es muy importante que cualquiera de los dos escenarios, tanto los administradores de propiedad horizontal como los miembros de consejo de administración en aquellas propiedades horizontales que tienen este cuerpo consultivo, tengan muy claras sus funciones. En el caso de los administradores, sus funciones legales establecidas en el artículo 50 de la Ley 675 y sus funciones reglamentarias. Y en el caso de consejos, su función general establecida en el artículo 55 y sus funciones especiales señaladas en cada reglamento. ¿Y por qué es muy importante que al adoptar todas las decisiones que demanda y que seguirá demandando esta difícil coyuntura, los administradores y los consejeros tengan en cuenta y tengan muy claramente establecidos los alcances y los límites de sus funciones? Porque eso tiene que ver con el futuro. ¿Qué pasará después de la emergencia? No lo sabemos. Las propiedades horizontales están enfrentadas a un desafío importante, como todos los sectores de la economía. Y estoy hablando especialmente de las propiedades horizontales de uso comercial o mixto. Se han visto muy afectadas. Han reducido significativamente sus ingresos operativos por arrendamiento o por concesión de espacios en zona común. Y están viendo y seguramente verán cada vez más afectado su recaudo de cuotas de administración. Y en muchos casos tendrán que hacer uso de sus fondos de imprevistos e incluso tendrán que tomar créditos bancarios. Pues bien, ante ese desafío es muy importante que los administradores y los consejos de administración tomen decisiones ajustadas a esta coyuntura, decisiones de urgencia, excepcionales, que pueden ser incluso cuestionadas por algunos grupos de propietarios y celebradas por otros, pero siempre dentro del marco de sus respectivas funciones legales y reglamentarias. ¿Por qué? Porque es posible, hablo en términos hipotéticos, que después de la emergencia
surjan cuestionamientos sobre una u otra decisión de este o de aquel consejo de administración o de este o de aquel administrador, y en caso de que esas decisiones hayan sido adoptadas por fuera del marco legal y reglamentario de las funciones de administradores y consejos, podría darse la posibilidad de que, podría darse el escenario, perdón, de que el administrador o los miembros del consejo sean llamados por uno o varios propietarios inconformes o incluso por terceros a responder por los daños eventualmente derivados de tal o cual decisión. Hago esta reflexión porque soy plenamente consciente de que en esta coyuntura los administradores y los consejos han tenido que adoptar decisiones difíciles, han tenido que realizar ajustes presupuestales, reducir gastos, adoptar presupuestos provisionales, aplicarlos y derramarlos vía coeficientes para dar lugar a cuotas de administración con alivios significativos, y eso se puede hacer siempre y cuando la ley y el reglamento lo permitan. Yo en este punto, al final de esta conferencia y saliéndome del tema, no podría decir en qué casos una decisión presupuestal de un consejo es ajustada a las funciones y en qué casos no. Esa es una reflexión muy específica que tendría que hacerse con el reglamento de propiedad horizontal en la mano. Pero mi invitación, y con esto termino, es que cada una de las decisiones que en esta difícil coyuntura adopten administradores y consejos tenga un sustento legal y reglamentario sólido y basado con claridad en el ejercicio de una función legal o reglamentaria para el día de mañana evitar reproches de extralimitación de funciones que, como ustedes podrán ver en el artículo 50 de la Ley 675 de 2001 que transcribo en esta presentación, da lugar a una presunción de culpa leve. Si un administrador o un consejo de administración extralimita sus funciones y adopta decisiones, por ejemplo, de orden presupuestal, para las cuales no tiene facultades legales o reglamentarias, podría entenderse, hablo siempre en términos hipotéticos, que está actuando más allá de sus competencias y al hacerlo podría haberse abocado a responder y en una situación probatoria difícil en la medida en que se aplicaría una presunción de culpa leve que sería un escenario posiblemente comprometedor para administradores y para consejeros de administración. Mi invitación final es entonces es que para evitar ese escenario conflictivo después de la emergencia, seamos cuidadosos durante la emergencia, no solo teniendo en cuenta las disposiciones especiales que ya estudiamos y que nos permiten una serie de alternativas de decisión para la realización de reuniones de asambleas y consejos, sino también, y resalto esto, y con esto termino, muy importante tener en cuenta cuáles son las funciones de cada órgano, qué puede hacer cada órgano y qué no, para que todas las decisiones que se adopten, ojalá las mejores posibles, se ajusten siempre al marco de competencia de cada órgano y así evitar futuros reproches de extralimitación de funciones que puedan comprometer la responsabilidad de administradores y de consejeros. Yo con esto termino, les agradezco mucho y quedo atento a las preguntas que va a leer María Alejandra. Buenas tardes, doctor Carlos Fernando Gómez. Tenemos aquí unas preguntitas para usted. Empiezo entonces por esta. Nos preguntan que si en estas asambleas de comunicación escrita, como en las no presenciales, también se exige revisor fiscal para que avale o dé fe de la votación para la decisión tomada. Sí, en las propiedades horizontales que están obligadas a tener revisor fiscal, sí. Ok. Nos preguntan que si para las decisiones por comunicación escrita aplicaría también lo referido en la circular segunda de las supersociedades para las no presenciales en lo que respecta a la participación de la totalidad de copropietarios. Yo pensaría que sí, aunque la circular no se refiere a la decisión por comunicación escrita, sino que se refiere a la reunión no presencial. Yo creo que hay una regla básica. En todo tipo de mecanismo de decisión, sea reunión presencial, sea reunión no presencial, sea decisión por comunicación no escrita, se debe enviar la convocatoria a todos los miembros del cuerpo colegiado correspondiente, a todos los propietarios si es asamblea, a todos los consejeros si es consejo.
lo que no se puede garantizar es la participación de todos, porque un propietario puede decidir no asistir o puede decidir no votar en el mecanismo de decisión por comunicación escrita, y yo pensaría que en ese caso la decisión sería válida siempre y cuando la convocatoria, repito, sea remitida a todos los propietarios o consejeros y la decisión sea adoptada con la mayoría que corresponda según el tipo de decisión de que se trate. En ese mismo sentido nos hacen entonces dos preguntitas muy alineadas. Lo primero es que si posterior a la cancelación la citación de esa asamblea se debe hacer con los mismos 15 días de antelación y si cuál es el medio, si debe ser citación física o cuál es el medio para citarla. Las normas de la convocatoria no han sido modificadas, seguimos aplicando las mismas reglas, el mismo plazo de anticipación, que en el caso de las ordinarias es de 15 días, y el mismo medio de notificación, que normalmente los reglamentos lo refieren a la última dirección que aparezca registrada en la matrícula interna de propietarios. Cuando dice dirección, sin especificar el tipo, puede entenderse que es dirección física o dirección electrónica. Lo mejor para evitar discusiones es enviar la convocatoria por ambas rutas, la física y la electrónica. Ok, nos preguntan que si en las reuniones por comunicación escrita un propietario puede contar con el poder de otro propietario. En reunión por comunicación escrita. Sí. Sí, yo no veo por qué no. Ni la ley ni el reglamento lo desarrollan, pero por regla general todas las actuaciones y negocios jurídicos y una votación es un negocio jurídico de naturaleza especial, pueden hacerse a través de representante. Entonces no le vería ningún problema, siempre y cuando el poder de representación vaya anexo con la respuesta a través de la cual se ejerce el derecho al voto. Puede ser entonces mediante un mensaje de datos anexo al correo electrónico o en caso de votación escrita que el poder esté anexo al voto correspondiente. Nos preguntan que si el Consejo de Administración puede tomar la decisión, pues ya que no se ha podido efectuar Asamblea General, de determinar incentivos o el no cobro de intereses de mora durante la contingencia y suspender cobro de cuotas extras. Perdón, me la repetís que se me fue el hilo. Nos consultan que si el Consejo de Administración podría tomar las decisiones de determinar incentivos en los pagos de las cuotas de administración como disminuciones en la cuota por pagos y no cobrar intereses de mora, así como la suspensión de cobro de cuotas extras, ya que no se ha podido realizar asamblea. En principio no. Esa es la pregunta más difícil de todas en este momento, porque me devuelvo un poquito. Veíamos en este cuadro que, independientemente de que las propiedades horizontales hayan alcanzado o no hayan alcanzado a hacer reunión ordinaria, es necesario tomar decisiones con efectos presupuestales. En el primer caso, propiedades horizontales que alcanzaron a hacer reunión ordinaria, tendremos un presupuesto adoptado antes de la emergencia, con incrementos del 5% y sin ningún alivio que en este momento los propietarios o arrendatarios muy seguramente no estarían en condiciones de pagar. Entonces algo hay que hacer. Y en el segundo escenario ocurre lo mismo, incluso con mayor énfasis. Tenemos propiedades horizontales que no alcanzaron a hacer reunión ordinaria y que por lo tanto no alcanzaron a aprobar presupuesto para 2020. Tuvieron presupuesto hasta el 31 de marzo, que en la mayoría de los reglamentos es el presupuesto del año anterior con un incremento automático, que en algunos casos es salario, en otros IPC y en otros casos el mayor entre los dos, pero a partir del 1 de abril se quedaron sin presupuesto. Entonces, una forma de afrontar ese difícil tema del presupuesto es revisando en cada reglamento a ver qué opciones trae, y muchos reglamentos, sobre todo de propiedades horizontales con uso comercial o mixto, traen una figura que se llama el presupuesto provisional. ¿Qué es el presupuesto provisional? El proyecto de presupuesto que elabora el administrador y valida el consejo pensando en ponerlo a consideración de la asamblea en su reunión ordinaria.
Pues bien, muchos reglamentos establecen que cuando la asamblea no se puede reunir o se reúne y no adopta un presupuesto definitivo, se sigue aplicando como presupuesto provisional el proyecto de presupuesto elaborado por el administrador y validado por el Consejo. Entonces, por esa vía del presupuesto provisional, repito, en los reglamentos que traigan la figura, habrá que especificarlo reglamento por reglamento. En los reglamentos donde esté establecida esa figura del presupuesto provisional, los consejos de administración pueden adoptar un presupuesto provisional con una reducción significativa de gastos que, vía coeficientes y módulos de contribución, se verá reflejada en un alivio proporcional de las cuotas de administración. Pero, la parte más importante de la respuesta a la pregunta que plantean es la siguiente. En principio, las competencias presupuestales de los consejos se limitan a la elaboración de proyectos de presupuesto. En principio, y salvo que los reglamentos establezcan cosa diferente, y salvo que esa regulación diferente no sea contraria a la ley 675, en principio, hechas esas salvedades, los consejos de administración no tienen más función presupuestal que adoptar proyectos de presupuesto y aplicarlos como presupuesto provisional en aquellos reglamentos que traen la figura. Entonces, si me preguntan, ¿un consejo de administración puede establecer descuentos a las cuotas? ¿Puede ampliar los plazos de pago? ¿Puede condonar intereses? ¿Puede dar financiaciones? La respuesta es, por regla general, no. Por regla general, no. Por regla general, las funciones presupuestales, no solo de adoptar el presupuesto, sino también de ampliar plazos de pago, de reducir tasas de interés, etcétera, son competencias de asamblea. Por eso es que es tan importante tener en cuenta ese circulito rojo de las funciones. Son las funciones del consejo en cada reglamento las que me dicen a mí en esta coyuntura qué puede y qué no puede hacer cada consejo para ajustar presupuestalmente la propiedad horizontal a esta situación de pocos ingresos. La respondo entonces en abstracto, dejando pendiente de lado las particularidades que puede encontrar uno en cada reglamento. Y la respondo diciendo que por regla general los consejos no tienen esas facultades. Habrá que mirar cada reglamento para ver si de pronto tienen alguna disposición especial que permita hacer descuentos en ciertas situaciones. Yo sé que los hay. También en algunos casos los reglamentos están amarrados a unos manuales financieros que permiten cierto juego, pero siempre sobre la base de las competencias propias de cada consejo. Yo creo que esa es la clave. ¿Qué puede y qué no puede hacer cada consejo en esta coyuntura en materia presupuestal? Depende de las funciones presupuestales que el mismo reglamento le asigna al consejo. Perfecto. Nos preguntan que si cómo aconseja proceder si hay un propietario que no puede pagar la cuota de administración por razones de fuerza mayor al ver afectada su economía. Ahí hay que aclarar que la fuerza mayor no es un estado total que tenga efectos generales en todos los ámbitos, no. Estamos en una emergencia sanitaria que ha dado lugar a una serie de medidas propias de estado de excepción. Y en algunos casos esas medidas, por ejemplo, la prohibición de la libre circulación o la restricción de ciertas actividades económicas, es constitutiva de una causa extraña en la modalidad de caso fortuito o fuerza mayor y más precisamente como hecho del príncipe, que en ciertos ámbitos genera la imposibilidad de cumplimiento de determinadas obligaciones. Por ejemplo, en los contratos de arrendamiento de locales comerciales destinados a las actividades que en este momento no pueden operar de ninguna manera, ni siquiera a través de plataformas de comercio electrónico o domiciliarios, uno podría pensar que hay una causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor, hecho del príncipe, que genera la imposibilidad de ejecución del contrato de arrendamiento de local comercial y que podría dar lugar a la extinción total o parcial de la obligación de pagar cánones. Estoy hablando en términos abstractos porque no en todo contrato de arrendamiento la causa extraña produce ese mismo efecto, pero en el contrato de arrendamiento de locales comerciales por lo menos es plausible pensar en ese escenario, no así en la propiedad horizontal. ¿Por qué?
Porque es que las propiedades horizontales en todas sus modalidades, las de vivienda ni qué decir, y aún en estas situaciones las comerciales y las de uso mixto siguen operando. Los centros comerciales no están cerrados, tienen una operación disminuida, ajustada al nivel de demanda propio de los establecimientos que están operando de acuerdo con las excepciones a la prohibición de circulación que establece el artículo 3 del decreto 457, pero siguen operando. Y si siguen operando, siguen en esa misma situación, en esa misma operación reducida, bienes y servicios de la propiedad horizontal. Los centros comerciales siguen abiertos y necesitan vigilancia y pagan servicios públicos y necesitan mano de obra para aseo porque hay que hacer desinfecciones fuertes y siguen pagando seguros y siguen pagando nómina. Entonces, la operación de las propiedades horizontales que se financia vía cuotas de administración no está en principio afectada por la causa extraña. Es más, el parágrafo segundo del artículo 29 de la ley 675, que por aquí lo tengo en la mano, nos dice lo siguiente: la obligación de contribuir oportunamente con las expensas comunes del edificio o conjunto se aplica aun cuando un propietario no ocupe su bien privado o no haga uso efectivo de un determinado bien o servicio común. Desde mi punto de vista, obviamente es un tema complejo que admite lecturas divergentes. No existe una causa extraña que exonere de responsabilidad o de la obligación de pagar cuotas a los propietarios e incluso a los arrendatarios en virtud de la solidaridad que establece el artículo 29. La causa extraña, desde mi punto de vista, no se configura en este escenario y no es un eximente de responsabilidad por el no pago de cuotas de administración. Yo creo que la salida no es esa, no es alegar la causa extraña, la salida es de orden presupuestal. Las propiedades horizontales están haciendo un gran esfuerzo para reducir significativamente sus gastos operativos en la misma proporción de la reducción de su operación real y están trasladando esos ahorros vía cuotas de administración por diversos expedientes. Yo les hablé de uno solo, que es el del presupuesto provisional, generando alivios considerables para propietarios y tenedores de bienes privados que en la medida de sus posibilidades deberían hacer el mayor esfuerzo para pagar sus cuotas de administración, porque al hacerlo no solo están pensando en la propiedad horizontal, sino en su propio patrimonio. Recuerden que las propiedades horizontales tienen bienes comunes y bienes privados y es un conjunto inescindible, entonces lo que afecta a un tipo de bienes afecta al otro. Al dejar de pagar, un propietario también se está afectando a sí mismo. Obvio, habrán situaciones de reducción de ingresos y de una imposibilidad fáctica, no jurídica, fáctica, de realizar el pago. Ahí el abogado, por lo menos en este momento, no tendría mayor cosa que aportar, pero para resumir la respuesta, en mi concepto, las cuotas de administración siguen siendo obligatorias y los propietarios y arrendatarios siguen siendo solidariamente obligados a pagarlas aún en esta coyuntura. Perfecto, y ya para cerrar, nos preguntan que si al no haberse realizado asamblea y no haberse nombrado un nuevo consejo, ¿cuál es el alcance de ese consejo anterior? Normalmente la ley no dice nada al respecto. La ley no dice nada al respecto. Denme un segundito para no irme a equivocar. En efecto, la ley no dice nada al respecto, pero normalmente los reglamentos, y eso habrá que validarlo en cada caso, establecen una especie de prórroga automática del ejercicio de los consejos. Denme un segundo que por aquí tengo un reglamento de un centro comercial grande de la ciudad que tiene justamente esa disposición y que es muy clara y que resuelve ese problema. Dice, los consejeros son designados para un periodo anual, ¿cierto? Y no obstante el periodo anual establecido, dice este reglamento,
Los miembros del Consejo podrán ser removidos en cualquier momento o reelegidos indefinidamente y no cesarán en sus funciones hasta tanto no sean válidamente reemplazados. No cesarán en sus funciones hasta tanto no sean válidamente reemplazados. Entonces, hay que constatar en cada reglamento, y si tienen esta disposición no hay ningún problema. Como no ha habido asamblea ordinaria que nombre un nuevo consejo, el consejo designado en la asamblea de 2019 sigue ejerciendo sus funciones y con plenas facultades, y sus decisiones serán válidas, por lo menos desde ese punto de vista. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Fernando. A todos los que asistieron, esta conferencia les queda disponible en nuestro canal de YouTube, Lonja de Medellín, perdón, lo pueden conseguir y pues esperamos seguirnos encontrando. Que estén muy bien todos. Muchas gracias, que estén bien.